Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la literatura como es Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh. Esta obra tiene el subtítulo de Memorias sagradas y profanas del capitán Charles Ryder y es una novela de este escritor inglés que es un hombre, no una mujer, a pesar de llevar como nombre Evelyn, y que se suele incluir dentro del subgénero de la ficción religiosa, ya que explora la decadencia de la clase aristocrática y la relación de la familia protagonista con la fe católica durante el periodo de entreguerras en Inglaterra. Fue publicada en 1945 y es una novela que ha tenido muchísima trascendencia, especialmente en el Reino Unido. De hecho, forma parte de la lista de 100 libros que leer antes de morir de la BBC, que podéis encontrar aquí arriba, y ha sido adaptado en varias ocasiones, primero a miniserie de televisión en 1981 y luego a una película en 2008 por la BBC. Además, HBO desde 2020 tiene un proyecto para hacer una miniserie que se dice que iba a ser protagonizada por Andrew Garfield, pero la verdad es que si se mira en IMDb, pues solamente hay confirmados, entre otros, Cate Blanchett y Ralph Fiennes. Así que, bueno, son buenos actores, pero Andrew Garfield no lo he visto por ningún lado. En España está siendo publicado por Tusquets Editores con 416 páginas. De acuerdo con el escritor, es una obra que está muy influenciada por el momento en el que se escribió durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que escribió la novela en un periodo de 6 meses que tuvo que estar en reposo después de un accidente en paracaídas, y durante el tiempo que escribió la novela su mente estaba dominada por el desastre que veía inminente e influenciada por todos los esplendores del pasado que creía que estaban completamente perdidos. Curiosamente, es un libro que ha sido censurado en Estados Unidos, principalmente en los estados conservadores, porque consideran que promueve la homosexualidad como un estilo de vida, como algo completamente aceptable y natural. Si bien hay que decir que las posibles relaciones homosexuales que se ven en este libro son realmente muy ambiguas y no hay en ningún caso confirmación de ello, salvo en un caso, y es un personaje que ni siquiera es secundario. La novela está escrita en primera persona subjetiva por parte del narrador y protagonista Charles Ryder, que narra la decadencia de la clase aristocrática a partir de los años 20 y durante los siguientes 20 años, básicamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a través de su relación con la familia Flight, que es una muy rica familia aristocrática y de fe católica que vive en una gran mansión que se llama Castillo de Brideshead y que tienen precisamente el título de Marqueses de Marchmain. De hecho, el deterioro y la desintegración de esta familia es realmente el personaje principal de la obra, si bien se narra desde las experiencias de Charles, que además entendemos que proviene también del entorno aristocrático, o como mínimo muy privilegiado, pero tiene más pinta de que viene de la aristocracia. Esto quiere decir que no es objetivo con todas las cosas que dice, precisamente porque él proviene de allí, y que solamente cuenta las cosas así, quizás de una forma más objetiva, precisamente cuando no está de acuerdo con ellas. Y como todo buen aristócrata, es intencionadamente ambiguo al describir ciertas cosas, especialmente todo lo que tiene que ver con su relación con el hijo menor de los Flight, Sebastian. No es tampoco un personaje blanco, de hecho, es difícil estar de acuerdo con él en muchas de las decisiones que toma o su forma de ver la vida, como también sucede con los otros personajes, precisamente porque tienes la sensación de que quieren ser descritos desde este punto lejano que miran hacia abajo, hacia la gente común, y que por lo tanto nuestra relación hacia ellos es bastante lejana. Lo cierto es que al final a él no lo juzga nadie, mientras que él está juzgando a todo el resto de personajes continuamente, especialmente a los diferentes miembros de la familia, por lo que siempre cae en esta subjetividad de explicarnos lo que a él le conviene. Pero es cierto que da la información suficiente del resto de personajes principales, especialmente la familia Flight y su padre, como para que se nos presenten con tridimensionalidad y que seamos capaces de entender hasta cierto punto las decisiones o las acciones que toman y nos caigan mejor o peor. La cosa es que, de diferentes maneras y por diferentes caminos, todos los miembros de la familia Flight, así como el propio Charles, acaban teniendo una vida vacía, llena de insatisfacción, en menor o mayor grado, incluso desgraciada para algunos de ellos, a pesar de las importantes expectativas de futuro de las que parten en los años 20 y además de las ventajas económicas que tienen. Cabe decir también que, aunque la novela se centra claramente en esta familia, en los Flight, queda claro que Bach está describiendo en realidad el fin de una época para toda esta clase social, puesto que lo que vislumbramos de las otras familias que se acercan a los Flight, pues tampoco es que estén en muy buenas condiciones.
para narrar toda esta historia, todo está enmarcado en un prólogo y en un epílogo que se sitúa en el futuro de la mayor parte de la narración durante la Segunda Guerra Mundial, momento en el que Charles es un capitán del ejército británico y es asignado junto a su batallón una mansión para entrenar a los próximos reclutas, y esta mansión resulta ser el castillo de Brideshead. Desde este escenario rememora toda su relación con la familia propietaria, la familia Flight, y cómo él ha llegado al punto vital en el que se encuentra de plena insatisfacción e infelicidad, dividiendo esta narración en 3 partes que se corresponden claramente en 3 etapas vitales diferentes por parte de Charles, ya que cada una de ellas termina con un punto de inflexión para él y en general también para otros personajes. Siendo realmente una novela lenta, porque realmente es una novela de contemplación que está dominada por la nostalgia, las memorias y el recuerdo, y no tanto por la acción. La verdad es que tampoco se hace pesada en ningún momento, porque los personajes son verdaderamente ricos y el status quo de cada uno de ellos y en relación a ellos va variando. Es una novela que trata varios temas, pero que sin duda los más importantes son, por un lado, la nostalgia, puesto que los Flight están intentando mantener un estilo de vida que ya está caduco, que se ha acabado, que es el de la aristocracia de la época victoriana, algo que se remarca continuamente en forma de varias referencias a lo largo de la novela. Por ejemplo, en un momento dado, Charles dice que ese fue el último gran baile de sociedad que se dio en Inglaterra y que no se repitió, y que se arrepiente muchísimo de no haber acudido. O las referencias que se hacen en relación a la decoración de la mansión de Brideshead, diciendo que mantenían una atmósfera de una época mejor que ya ha desaparecido y que únicamente quedan estos retazos. Realmente lo que dicen muchos expertos es que lo que esta novela hace es dejar claro que hay una clase que debe morir para dar lugar a un mundo más seguro y en el que haya más oportunidades para todo el mundo y no solamente para las clases nobles. Otro tema importante es el catolicismo y no solamente la religión en sí, porque el propio Bach describe la novela como que lidia con lo que teológicamente se denomina la intervención de la gracia divina, que es el inmerecido y unilateral acto de amor por el que Dios llama continuamente a las almas hacia sí. Así, el catolicismo es un tema esencial en el libro porque los Flight son fervientes creyentes en la fe católica en una región que es principalmente protestante, por lo que vemos también la decadencia de la fe católica dentro de la propia Inglaterra, pero a su vez está narrado desde el punto de vista de Charles, que es claramente agnóstico y así se manifiesta a lo largo de la novela. Y por ello es incapaz de comprender que los Flight miren su vida a través del prisma de los preceptos de la religión católica y que esto influya en todas sus decisiones, aunque cada uno de ellos recorre un camino diferente y llega a un resultado que tampoco es el mismo. Y lo cierto es que, a pesar de que todos ellos tienen una profunda fe católica, cada uno de ellos lo manifiesta de una forma diferente, ya sea agarrándose a estos preceptos como el hermano mayor, Brady, o bien renunciando a ellos, pero conscientes de que están cometiendo pecados, como es el caso de Sebastian y Julia. En cualquier caso, esta relación con la fe católica hace que Charles, con el tiempo, también su perspectiva vaya cambiando en relación a ella. Y finalmente, el otro gran tema es la relación que existe entre Sebastian y Charles y la homosexualidad, ya que aunque en la novela aparecen personajes que son claramente homosexuales, siendo el más claro de ellos el recurrente Anthony Blanche, un personaje histriónico que Charles y Sebastian conocen en la universidad, en Oxford, y que a pesar de vivir su vida abiertamente como homosexual, la verdad es que no deja de ser castigado y rechazado por ello por la sociedad. Sin embargo, entre Sebastian y Charles no se describe en ningún momento una relación romántica o alguna escena con algún tipo de intimidad que se pueda inferir como homosexual y que supere la estrecha amistad que se suele generar en esas épocas en la universidad y especialmente dentro de la sociedad anglosajona. Incluso cuando Charles reconoce que Sebastian fue su primer amor, aunque tampoco lo dice como amor, siempre lo dice como de una forma completamente platónica y sinceramente yo lo interpreto como platónico, pero la realidad es que es una cosa que es abiertamente ambigua. De hecho, la discusión sobre la naturaleza de esta relación es un debate abierto entre los expertos y realmente la mayor parte de estas referencias pues se pueden interpretar como pequeñas miguitas de que se trata de una relación romántica o también como lo contrario, como que es algo platónico, ya que el propio Bach describe que el encaprichamiento que Charles siente hacia Sebastian
es también por la riqueza y el mundo del cual proviene, porque Sebastián proviene de esa aristocracia que es la alta aristocracia, como son los marqueses. A pesar de que también lo describa como una afección romántica, lo dice también en este sentido. Así que cada uno que piense lo que quiera, porque realmente no es un tema cerrado, excepto para los estados conservadores de Estados Unidos, claro. Y ya entrando a la reseña en sí, en el prólogo nos encontramos con Charles a finales de la Segunda Guerra Mundial, explicando que su amor por el ejército pues ya ha terminado, que después de más de 2 años pues que siente ya que su romance con el ejército ha acabado, aunque es cierto que nunca ha sido un oficial demasiado eficiente, como nada en su vida, pero la cosa es que está junto a su batallón, que además ni siquiera ha llegado a salir de Inglaterra, que se dedican a ir de un lado a otro del territorio británico precisamente para entrenar y llegan a un nuevo destino y este nuevo destino resulta ser una gran finca inglesa que está dominada por la mansión de Brideshead, el escenario más importante de la vida de Charles por su tortuosa relación con la familia propietaria, los Flight o marqueses de Marchmain. En este punto, pues empezará la rememoración de estos últimos 20 años, empezando por la primera parte que se inicia en 1923, cuando inicia sus estudios en la Universidad de Oxford, en un entorno claramente elitista, ya que únicamente la clase aristocrática tiene acceso o como mínimo el acceso al nivel de vida al que está Charles, ya que los estudiantes se nos describen como todos provenientes de familias bien posicionadas y con habitaciones grandes y cada uno de ellos tiene además asignado un sirviente y las comidas se le traen a su habitación, es decir, no van a un comedor común, pareciendo más que el acceso a la universidad sea un evento social y no tanto para aprender, ya que se dice textualmente que el primer año es para establecer las relaciones sociales, irse de fiesta y acudir a los diferentes eventos y, por supuesto, emborracharse, y que a partir del segundo año es cuando se empieza a encontrar el equilibrio entre las relaciones sociales y los estudios. Aunque, por supuesto, si en el primer año no lo apruebas todo, la universidad te puede echar. Charles nos explica cómo proviene de una familia peculiar, puesto que su madre murió en la Primera Guerra Mundial, en la que trabajaba como voluntaria de enfermera, y que desde su muerte su padre vive desconectado del mundo, en su propio mundo de fantasía, comprándose sus caprichos y pasándose el día en casa leyendo el diario y, bueno, siendo gracioso en general y realmente ahuyentando a todos aquellos que tiene a su alrededor, empezando incluso por su hijo. Por lo que Charles ha crecido bastante aislado y con cierta austeridad, a pesar de ser una familia con recursos. Y a mí me parece que es aristocrática por el hecho de que el padre realmente no trabaja, por lo que tiene que vivir de rentas, y en esa época, si vivías de rentas, lo más seguro es que vivieses de ciertas propiedades, aunque es cierto que en ningún momento nadie se refiere a Charles como lord. Asimismo, claramente el entorno al que están acostumbrados los Ryder es realmente a este entorno noble aristocrático, puesto que no son percibidos tampoco como intrusos. Así que entiendo que realmente pertenecen pues a una clase bastante inferior que los Marchmain, que están arriba de todo. La cuestión es que el vacío emocional en el que vive hace que Charles sea una persona bastante insegura, que no tenga claro lo que desea en su vida y de hecho acude a la Universidad de Oxford porque es el siguiente paso que tiene que llevar a cabo, pero sin tener claro qué quiere estudiar ni con quién tiene que relacionarse, teniendo únicamente como guía los consejos elitistas de su primo sobre cómo relacionarse dentro del mundo de la universidad. Sin embargo, su círculo de amistades, que al inicio pues está formado por gente normal, pronto pasa a ser un círculo excéntrico dominado por el carismático Lord Sebastian Flight, el hijo menor de los marqueses de Marchmain, y que llama la atención y es descrito por Charles como alguien muy atractivo, de una gran belleza, que atrae a todos los demás precisamente por esta belleza, su carácter alegre y su carisma, y también por ser excéntrico, porque se pasea por el mundo y por la universidad y lo lleva incluso a clases un oso gigante de peluche al que llama Aloysius. Y con este peluche habla e interactúa y, como os digo, lo lleva a todas partes, incluso de borrachera. El primer encuentro se produce cuando Sebastián, borracho, vomita a través de la ventana de la habitación de Charles, que se encuentra a nivel del patio, y al día siguiente pues le manda flores y se disculpa por haberle vomitado y le invita a comer. Desde esta primera interacción, Charles se siente completamente deslumbrado por Sebastián y decide pasar más tiempo con él y su grupo, si bien comparte los prejuicios generales que hay en toda la universidad con respecto a Anthony Blanche,
que es este reconocido homosexual del que os he hablado y que realmente es una persona muy extravagante que ha tenido un pasado muy pintoresco y lleno de escándalos y no se esconde de ello. Y otra de las cosas que hace sentir este rechazo hacia él es el hecho de que en varias ocasiones avise a Charles de que Sebastian no es quien aparenta ser, sino que en realidad se trata de una persona rota que proviene de una familia destruida y desestructurada, precisamente que está dominada por la fe católica y que esto ha hecho que todos los miembros de su familia pues sean un poco raros y que realmente destruyan todo lo que tocan, sobre todo si se aproxima demasiado. El primer encuentro con estos tormentos de Sebastian se produce un día en el que Sebastian decide llevarlo a la mansión familiar de Brideshead, que entiendo que no está muy lejos porque pueden ir y volver en una tarde, precisamente porque sabe que nadie de su familia se encuentra allí en ese momento y quiere presentarle a su nanny Hawkins, la querida niñera de todos los hermanos Fly, que a lo largo del libro realmente será el refugio emocional de todos ellos en diferentes momentos. Y realmente ella es más figura materna que la propia madre y cuando necesitan cariño o un lugar donde descansar, siempre van a la habitación de Nanny Hawkins, que lleva ya unos cuantos años sin ser niñera de nadie, pero que sigue viviendo allí como una reliquia familiar que tienen encerrada en una habitación en el ático. Charles queda también deslumbrado por la casa, pero inmediatamente percibe el cambio psicológico que esta produce en Sebastian y sobre todo la aprensión y el horror que siente ante la perspectiva de cruzarse con cualquier miembro de su familia, llamándole especialmente la atención pues el rechazo que tiene hacia su madre y que se refiere a la casa como la casa en la que vive su familia, no en la que vive él también. A partir de este punto, Charles irá descubriendo que se trata de una familia desestructurada, dominada por el carácter de su madre, que se guía por los preceptos católicos y de hecho obligó a su marido a que para poder casarse con ella tuviese que renunciar a su fe anglicana y convertirse al catolicismo, y entendemos que la vida bajo sus preceptos estrictos de la fe católica es bastante exigente, hasta el punto que el marqués de Marchmain, cuando se fue a luchar a la Primera Guerra Mundial, directamente no volvió y se quedó a vivir en Francia junto a su amante italiana Cara, y sin haber vuelto desde entonces a pisar Inglaterra precisamente porque allí está su mujer, pero sin llegarse a divorciar porque no lo permite la fe católica y además percibe la mansión y todo lo que está en Inglaterra como algo que pertenece a su mujer a pesar de ser él quien tiene el título. La cuestión es que los 4 hijos han ido creciendo en este entorno desestructurado, primero en el de unos padres que no se terminan de llevar bien y luego en padres que viven separados, siendo con diferencia Sebastián el más dañado por las circunstancias y que más infeliz es, por lo que huye de su vida y de tener que enfrentarse con su realidad con esta pátina de felicidad completamente superficial que pronto se irá resquebrajando y se terminará rompiendo e irá sustituyendo pues esta pátina precisamente con el alcohol, dejando claro desde el principio que con quien tiene la relación más problemática es con su madre porque es a quien culpa de toda la situación familiar y de hecho Sebastián es el único que acude a visitar a su padre en Italia, que es donde ha estado viviendo los últimos años. Cuando Charles termina conociendo a su familia, que de hecho no la conoce todo de golpe, sino de forma escalonada, su relación con Sebastián irá cambiando, ya que Sebastián percibirá su buena relación con los diferentes miembros de su familia, especialmente con su madre, que es lo que más le duele, y percibirá esto como una traición por parte de Charles. Y esta idea parece en realidad que lo va envenenando poco a poco. En estas visitas, Charles también podrá confirmar la diferencia de carácter de cada uno de los miembros de esta familia, pero cómo cada uno de ellos dirige su vida siempre pensando en los preceptos católicos, aunque sea para violarlos, y a excepción de la hermana menor, Cordelia, que aún está en el colegio, lo cierto es que todos ellos ven en un grado u otro a Sebastián como un caso perdido que nunca va a llegar a nada, y es algo que Sebastián a su vez también percibe y lo hace hundirse cada vez más. Durante todo este tiempo, a medida que se va desarrollando esta relación, Charles ha mantenido en Oxford una vida económica por encima de la asignación que le había dado su padre y cuando termina el curso, termina con varias pequeñas deudas, por lo que no tiene dinero para ir a ningún lado y se ve obligado a volver a Londres a la casa de su padre, esperando seguramente a que le diese dinero, pero en el momento en que le explica que se ha quedado sin dinero y que además tiene deudas porque no era suficiente, le dice que bueno, que ese es su problema. Y a partir de este momento hay escenas muy divertidas sobre el padre dándole a entender que tendría que haberse gestionado mejor su dinero porque no cae del cielo, aunque a él sí, ¿no?
Charles se pasa así las vacaciones recibiendo pequeñas indirectas de su padre sobre su mala gestión económica, dejándole claro que no aumentará su asignación y tampoco se la va a avanzar, por lo que si se tiene que aburrir durante todo el verano, se aburrirá y realmente Charles tendrá que aguantar además las pequeñas tretas de su padre para incomodarlo por estar allí. Algo que lo agobiará especialmente más cuando no recibe ninguna carta de Sebastián sobre lo que está haciendo o dejando de hacer. A medio de verano recibe de golpe un telegrama de Sebastián en el que le dice que ha tenido un accidente y que vaya rápido a Brightshed y sale corriendo pensando que realmente se está muriendo y de hecho esto es lo que le dice a su padre. Y cuando llega allí resulta que está perfectamente, simplemente que se ha hecho daño en la pierna y le cuesta andar, por lo que no puede viajar a Italia para ir a ver a su padre, por lo que se aburre muchísimo y no puede soportar la vida allí sin nadie en el que apoyarse. Charles se queda a hacerle compañía porque también prefiere estar lejos de su padre y aprovechará el tiempo para empezar a pintar paisajes en una de las habitaciones de la mansión y finalmente acabarán viajando a Italia cuando Sebastián está mejor y allí Charles conocerá al excéntrico padre de Sebastián que se niega a pisar Inglaterra mientras su mujer esté allí porque lo ve como su territorio, prefiriendo vivir en el exilio con su pareja Cara, una italiana que realmente se preocupa genuinamente por él, por lo que mantiene con ella una relación muy diferente que con la marquesa. En un momento dado, Cara le dirá a Charles que ve en Sebastián un problema con el alcohol, porque es cierto que los dos se emborrachan, pero que Sebastián claramente bebe para olvidar y que precisamente su padre tenía también este problema cuando ella lo conoció, por lo que le dice que debería vigilarlo. Y efectivamente, aunque Charlie no le da la mayor importancia en ese momento porque él también se emborracha, se da cuenta que durante el segundo año, cuando efectivamente, como le había dicho su primo, cada vez va bebiendo menos y centrándose más, Sebastián por su lado cada vez va bebiendo más y cada vez está más desestabilizado. Y habrán ciertos incidentes a lo largo de este año bastante graves con ciertas consecuencias para el futuro de Sebastián. Y bueno, a partir de aquí es cuando realmente empiezan los problemas dentro de la familia en los que Charles se verá verdaderamente involucrado. Y eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube tenga la posibilidad de avisaros cuando cuelgo nuevos vídeos. En cuanto a lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Asesino Real de Robin Hood, Materia Oscura de Blake Crouch y Casa Desolada de Charles Dickens. Y en el ámbito de los cómics, Marvels de Kurt Busiek y Alex Ross y Orange de Ichigo Takano. Nos vemos en el siguiente vídeo.